Una visión general de la analítica. La analítica de datos. Cada organización, independientemente de su tamaño o propósito, genera datos para mantener un registro de los eventos y transacciones que tienen lugar dentro de la empresa. La generación y procesamiento de esta información se denomina procesamiento de datos. Para muchas empresas la falta de datos no es una preocupación, en realidad les sucede lo contrario, existe demasiada información disponible como para tomar una decisión obvia. Con semejante cantidad de datos es necesaria más información acerca de los datos. Es necesario entender cuáles son los tipos de datos que necesitas, extraer conclusiones precisas de ellos y que éstas te ayuden a tu proceso de toma de decisiones. En otras palabras, es necesario realizar un análisis. Con el enfoque y herramientas adecuados, la analítica de datos puede convertir lo que inicialmente era un montón de información desperdigada en una valiosa herramienta a la hora de tomar decisiones. ¿Qué son los datos? La palabra datos es el plural de datum, que significa hecho, observación, suposición o acontecimiento. Más precisamente, los datos son representaciones de hechos relativos a las personas, cosas, ideas y eventos. Los datos son representados por símbolos como letras del alfabeto, números u otros símbolos especiales. La información son datos que se han transformado en forma significativa y útil para fines específicos. En algunos casos, los datos pueden no requerir ningún tipo de procesamiento antes de constituirse en información. Sin embargo, en general los datos no son útiles a menos que se sometan a un proceso mediante el cual se manipulen y organicen y se analice y evalúe su contenido. Solo entonces los datos se convierten en información. La información responde a las siguientes características. Debe ser comprensible, es decir, que se interpreta correctamente. Debe ser relevante, debe ser pertinente y significativa. Es completa. Debe contener todos los hechos necesarios para que la persona que toma la decisión pueda resolver satisfactoriamente el problema en cuestión utilizando dicha información. Debe ser disponible. La información puede ser útil si no es fácilmente accesible en forma deseada cuando se necesita. Debe ser confiable. El exceso de información es una gran carga para la gestión y no puede procesarse a tiempo y con precisión debido a la racionalidad limitada. La analítica de datos es entonces la ciencia del análisis de datos brutos para sacar conclusiones sobre ellos. La analítica de datos se refiere a las conclusiones técnicas de análisis de datos para mejorar la productividad y el beneficio de la empresa. Los datos se extraen y limpian de diferentes fuentes para analizar diferentes patrones. Muchas técnicas y procesos de análisis se automatizan en procesos mecánicos y algoritmos que manejan los datos en bruto para el consumo humano. El proceso de análisis de datos tiene componentes esenciales que ayudan a diferentes ámbitos. Unificando dichos componentes, una analítica de datos fructífera proporcionará una panorámica clara de dónde está el negocio, de dónde viene y hacia dónde se dirige. La analítica de datos se sitúa en la intersección entre la estadística, las tecnologías de la información y la visión empresarial. Combinados, estos campos ayudan a organizaciones y empresas a alcanzar el éxito. El principal objetivo de la analítica de datos es mejorar la eficiencia y el rendimiento a partir de la detección de patrones en los datos, lo que significa trabajar los datos de diferentes maneras. La gestión de los datos es un aspecto fundamental de la analítica de datos. Incluye el diseño y la implementación de bases de datos que luego permitirán acceder a los resultados del análisis de los datos. Habitualmente implica la creación y gestión de bases de datos. En la actualidad, elegir qué base de datos utilizar supone un desafío para las empresas. Por tanto, en caso de encontrarse en esta disyuntiva es necesario recabar más información, como por ejemplo ver las ventajas para poder tomar la mejor decisión para cada caso específico. La minería de datos o data mining es otro proceso crucial para la mayoría de las funciones de análisis de datos. Consiste en la extracción de datos de fuentes de datos desorganizadas. Puede incluir grandes y complejas bases de datos, textos o datos en bruto. Los pasos principales de ese procesamiento son la extracción, transformación y carga de datos. Estos pasos transforman la información en crudo en datos
estructurados utilizables, dejándolos listos para su almacenamiento y análisis. Esta parte del proceso suele ser la que más tiempo consume de todas. El análisis estadístico permite a los analistas extraer reflexiones acerca de los datos. Se utilizan métodos tanto de la rama estadística clásica como el llamado Machine Learning. El Big Data sirve para construir modelos estadísticos que evidencian tendencias en los datos. Estos modelos pueden ser utilizados a posteriori en datos para realizar predicciones y tomar decisiones bien informadas. Lenguajes de programación como Python y R son cruciales para el proceso. Existen además paquetes de software libre y librerías que pueden servir para realizar análisis avanzados. El último paso en los procesos de análisis de datos es la presentación. Esta fase permite mostrar las revelaciones obtenidas de los stakeholders. Las visualizaciones suelen ser las herramientas más relevantes. Las representaciones cuidadas ayudan a contar la historia detrás de los datos que posteriormente servirá para que los gestores y ejecutivos comprendan la importancia de las observaciones. Dentro del proceso de análisis de datos, las aplicaciones de analítica de datos implican algo más que el análisis de los datos, sobre todo en los proyectos de analítica avanzada. Gran parte del trabajo necesario se lleva a cabo por adelantado en la recopilación, integración y preparación de los datos y a continuación en el desarrollo, las pruebas y la revisión de los modelos analíticos para garantizar que producen resultados precisos. Además de los científicos de datos y otros analistas de datos, los equipos de análisis suelen incluir ingenieros de datos, cuyo trabajo es ayudar a preparar los conjuntos de datos para el análisis. El proceso de análisis comienza con la recopilación de datos. Los científicos de datos identifican la información que necesitan para una aplicación analítica concreta y a continuación trabajan por su cuenta o con los ingenieros de datos y el personal de TI para reunirla y utilizarla. Los datos procedentes de diferentes sistemas de origen pueden tener que combinarse mediante rutinas de integración de datos, transformarse en un formato común y cargarse en un sistema de análisis como un cluster Hadoop, una base de datos no SQL o un almacén de datos. En otros casos, el proceso de recopilación puede consistir en extraer un subconjunto relevante de un flujo de datos que fluye hacia, por ejemplo, Hadoop. A continuación, estos datos se trasladan a una partición separada en el sistema para que puedan ser analizados sin afectar el conjunto de datos global. Una vez que los datos necesarios están en su sitio, el siguiente paso es encontrar y solucionar los problemas de calidad de los datos que podrían afectar a la precisión de las aplicaciones de análisis. Esto incluye la ejecución de tareas de perfilado y limpieza de datos para garantizar que la información de un conjunto de datos es coherente y que se eliminan los errores y las entradas duplicadas. A continuación se realiza un trabajo adicional de preparación de datos para manipular y organizar los datos para el uso analítico previsto. A continuación se aplican las políticas de gobernanza de datos para garantizar que los datos se ajustan a las normas corporativas y se utilizan correctamente. A partir de aquí, un científico de datos construye un modelo analítico utilizando herramientas de modelado predictivo y otro software de análisis, con los lenguajes como Python, Scala, R y SQL. El modelo se ejecuta inicialmente con un conjunto parcial de datos para comprobar su precisión. Normalmente se revisa y se vuelve a probar. Este proceso se conoce como entrenamiento del modelo hasta que funciona como es debido. Por último, el modelo se ejecuta en un modo de producción con el conjunto de datos completo, algo que puede hacerse una vez para abordar una necesidad de información específica o de forma continua a medida que se actualizan los datos. En algunos casos, las aplicaciones de analíticas pueden configurarse para desencadenar automáticamente acciones empresariales, por ejemplo, las operaciones bursátiles de una empresa de servicios financieros. Por otra parte, el último paso es el proceso de análisis de datos, es la comunicación de los resultados generados por los modelos analíticos a los ejecutivos de la empresa y otros usuarios finales. Se pueden diseñar gráficos y otras infografías para facilitar la comprensión de los resultados. Las visualizaciones de los datos a menudo se incorporan aplicaciones de tableros de Business Intelligence que muestran los datos en una sola pantalla y pueden actualizarse en tiempo real a medida que se dispone de nueva información. Una visión general de la analítica. La analítica de datos.
Cada organización, independientemente de su tamaño o propósito, genera datos para mantener un registro de los eventos y transacciones que tienen lugar dentro de la